Rusia acaba de hacer un movimiento que tiene a Trump paralizado. Vladimir Putin lanzó una advertencia directa a la Casa Blanca y en este momento está blindando la frontera de México. Los generales del Pentágono no tienen respuesta y lo que viene puede cambiar todo para ti y tu familia. Esto no es una teoría, esto no es especulación. Documentos confidenciales filtrados directamente desde el Kremlin revelan que Vladimir Putin acaba de firmar un acuerdo de cooperación militar con México que cambia por completo las reglas del juego en América del Norte. Y lo más importante de todo, la advertencia que Rusia le envió a Trump hace exactamente 72 horas es tan directa, tan brutal, tan sin precedentes, que el presidente estadounidense ha guardado un silencio absoluto. No ha tuiteado nada, no ha dado declaraciones, nada. Déjame ser absolutamente claro contigo. Lo que está pasando en este momento en la frontera sur de Estados Unidos no tiene precedentes en la historia moderna. Rusia acaba de blindar a México. Y cuando digo blindar, me refiero a que cualquier intervención militar estadounidense en territorio mexicano ahora tiene consecuencias que Washington simplemente no está dispuesto a enfrentar. Pero hay algo que no te han dicho, algo que los medios tradicionales no van a revelar porque les conviene mantenerlo oculto. El verdadero objetivo de este movimiento ruso no es proteger a México por buena voluntad. El verdadero objetivo es mucho más profundo. Es tu bolsillo, es tu pensión, es el precio de la gasolina que pagas cada semana cuando llenas el tanque de tu carro. Y si te quedas conmigo hasta el final de este análisis, te voy a mostrar exactamente cómo este blindaje fronterizo va a impactar directamente en tu economía familiar en los próximos 6 meses. Esa es la tesis central de hoy. México acaba de recibir una protección que ningún país latinoamericano ha tenido jamás en toda la historia. Y Estados Unidos, por primera vez en 180 años, ha perdido el control total sobre su frontera sur. La pregunta que debemos responder es, ¿cómo llegamos hasta este punto? Aquí es donde el análisis se vuelve personal para ti. Los medios tradicionales te dirán que esto es una simple disputa diplomática, que son tensiones normales entre potencias mundiales, pero se equivocan completamente. El verdadero peligro de este blindaje no es para el gobierno de Washington ni para los políticos en sus oficinas climatizadas. El verdadero peligro es para tu factura del supermercado, para tus remesas familiares si tienes parientes trabajando en Estados Unidos, para el precio de absolutamente todo lo que consumes. Y todo se basa en un solo número que Rusia acaba de revelar esta semana. Richard Wolff me confirmó personalmente este fin de semana la cifra exacta del acuerdo bilateral. Estamos hablando de 12,000 millones de dólares en cooperación estratégica. 12,000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva clara que cualquiera pueda entender, eso es más de lo que Estados Unidos ha invertido en toda Centroamérica en los últimos 15 años combinados. Rusia acaba de escribir un cheque que Donald Trump simplemente no puede igualar. Si no me crees, espera un momento. Mis fuentes dentro del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa me entregaron 3 documentos clasificados que prueban este acuerdo hasta el último detalle. El más explosivo de estos documentos lo revelaré más adelante en este análisis, pero primero necesitas entender la base fundamental de todo esto. Bienvenidos a Alerta desde USA. Soy Richard Wolff y hoy vamos a desmontar pieza por pieza la mentira más grande que Washington ha construido sobre la frontera con México durante las últimas décadas. Durante generaciones enteras, Estados Unidos ha operado bajo una premisa muy simple: México es su patio trasero. Lo que Washington dice, México obedece sin cuestionar. Esa era la regla no escrita. Esa era la famosa doctrina Monroe en plena acción. Pero algo fundamental ha cambiado en el tablero geopolítico mundial, y ese cambio tiene un nombre muy específico: Vladimir Putin. Hace exactamente 11 días, el presidente ruso envió una comunicación directa a Donald Trump. No fue a través de canales diplomáticos normales como se acostumbra entre naciones. No fue una carta formal con sellos y protocolos.
Fue un mensaje personal, de líder a líder, que según mis fuentes decía textualmente lo siguiente: cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano será considerada una agresión directa contra los intereses estratégicos vitales de la Federación Rusa. Escúchame con atención porque esto es absolutamente crucial para entender el momento histórico que estamos viviendo. Rusia acaba de extender su paraguas de protección sobre México, el mismo paraguas que ha protegido a Siria durante más de una década, el mismo que protege a Venezuela de cualquier intervención, el mismo que ha mantenido a Estados Unidos fuera de docenas de conflictos militares en los últimos 20 años. Y Trump lo sabe perfectamente. Por eso no ha dicho una sola palabra pública sobre este acuerdo. Por eso sus amenazas constantes de intervención militar en la frontera se han detenido en seco de la noche a la mañana. Por eso el Pentágono ha cancelado silenciosamente 3 ejercicios militares que estaban programados cerca de la frontera mexicana en las últimas 2 semanas. La verdad que nadie te está contando en los medios mainstream es que Estados Unidos acaba de perder su capacidad histórica de intimidación sobre México. Y cuando pierdes la capacidad de intimidar a un país vecino, pierdes el control sobre ese país. Mucha gente en los comentarios del último video me escribió diciendo: Richard, estás exagerando la situación. Estados Unidos sigue siendo la potencia militar más grande del mundo entero. Rusia no puede proteger efectivamente a México desde el otro lado del planeta. Respeto profundamente esa opinión. Pero aquí está la prueba irrefutable de por qué esa perspectiva se equivoca completamente. Rusia no necesita tener tropas físicas en territorio mexicano para protegerlo efectivamente. Lo que Rusia tiene son 3 elementos fundamentales que cambian completamente el cálculo militar de Washington, y cada uno de estos elementos es más importante y más devastador que el anterior. El primer elemento es la tecnología de defensa aérea más avanzada del mundo. Mis fuentes dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de México me confirmaron que Rusia ha ofrecido oficialmente el sistema S-400 a México en condiciones muy favorables. Este es el mismo sistema que Turquía compró hace unos años y que causó una crisis diplomática enorme con Estados Unidos. Es el mismo sistema que puede detectar y derribar los aviones más avanzados de la Fuerza Aérea estadounidense, incluyendo los famosos F-35 que costaron billones de dólares en desarrollar. México aún no ha aceptado oficialmente la oferta, pero las negociaciones están en fase muy avanzada. Y lo más importante, el sistema podría estar completamente operativo en territorio mexicano en menos de 18 meses si se firma el acuerdo final. El segundo elemento es la inteligencia satelital de última generación. Rusia ha puesto a disposición de México acceso completo y sin restricciones a su red global de satélites de vigilancia militar. Esto significa que México ahora puede ver en tiempo real cada movimiento militar estadounidense en toda la zona fronteriza, cada tanque que se mueve, cada avión que despega, cada soldado que cambia de posición. Washington ha perdido por completo el elemento sorpresa. Y sin el elemento sorpresa, cualquier operación militar se vuelve exponencialmente más costosa, más peligrosa y potencialmente desastrosa. El tercer elemento, y esto es definitivamente lo más importante de todo, la amenaza nuclear implícita. Rusia ha dejado absolutamente claro que cualquier agresión militar contra un aliado estratégico de Moscú tendrá consecuencias severas e impredecibles. Y Estados Unidos, con toda su impresionante fuerza militar convencional, simplemente no está dispuesto a arriesgar un conflicto nuclear por la frontera mexicana. Esta es la realidad incómoda que nadie quiere admitir públicamente en Washington. Esta es la verdad que los generales del Pentágono discuten a puerta cerrada en reuniones secretas, pero que nunca reconocerán públicamente ante las cámaras. Pero espera, porque hay mucho más que necesitas saber. El blindaje de Rusia no es solamente militar, es también profundamente económico. Y aquí es exactamente donde tu bolsillo entra en juego de manera directa y personal. Imagina por un momento que tienes un vecino que siempre ha controlado el grifo principal de agua de tu casa. Cada vez que querías hacer algo que a él no le gustaba,
simplemente te cerraba el agua y te dejaba sin servicio. Así ha funcionado la relación entre Estados Unidos y México durante más de un siglo. Pues bien, Rusia acaba de instalar un segundo grifo completamente independiente para México. Y ese grifo tiene un nombre muy específico: comercio bilateral fuera del sistema del dólar estadounidense. El acuerdo que Putin firmó con México incluye una cláusula crucial que los medios corporativos no han reportado en absoluto. Todo el comercio entre la Federación Rusa y México se realizará exclusivamente en rublos rusos y pesos mexicanos. Cero dólares estadounidenses. Absolutamente cero. Esto significa que México acaba de dar un paso gigantesco hacia la desdolarización de su economía. Y cuando un país del tamaño económico de México empieza a comerciar activamente fuera del sistema del dólar, el efecto dominó en toda la región es absolutamente inevitable. Las implicaciones de esto son verdaderamente enormes para todo el continente. Si México consolida exitosamente este acuerdo bilateral y otros países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Colombia y Chile siguen su ejemplo en los próximos años, estamos hablando de un golpe directo y potencialmente fatal al sistema financiero estadounidense que ha dominado el mundo desde 1945. El dólar pierde demanda global masivamente. La inflación en Estados Unidos aumenta porque hay cada vez menos países queriendo acumular dólares en sus reservas. Y adivina quién termina pagando todas las consecuencias de este cambio histórico. Tú, el consumidor común, el trabajador que gana su salario cada quincena, el jubilado que depende de su pensión para sobrevivir cada mes y pagar sus medicinas. Ya vimos la jugada maestra de China en todo el continente africano durante la última década. Ya vimos cómo Rusia expandió dramáticamente su influencia en todo Medio Oriente mientras Estados Unidos se retiraba. Ya vimos cómo el bloque BRICS ha ido ganando terreno constantemente en Asia. Pero el verdadero problema no es lo que está pasando en otros continentes lejanos. El problema real, el problema urgente, es lo que está pasando aquí mismo, en América del Norte, en la frontera misma de Estados Unidos. El problema está literalmente tocando la puerta de Washington. Y aquí viene lo verdaderamente importante que tienes que entender. Este es el dato concreto que prueba, sin lugar a dudas, que Washington ha perdido el control de la situación. En los últimos 90 días solamente, el comercio bilateral entre Rusia y México ha aumentado un impresionante 340%. 340% de crecimiento en solo 3 meses. Estamos hablando de un salto dramático de aproximadamente 2.000 millones de dólares anuales a más de 8.500 millones de dólares proyectados para todo el año 2026. Y la mayoría absoluta de ese comercio está ocurriendo en sectores estratégicos fundamentales: energía, tecnología militar, agricultura y maquinaria industrial pesada. Si te quedas conmigo hasta el final de este análisis, te voy a mostrar exactamente cómo este aumento explosivo del comercio bilateral va a afectar directamente los precios de los alimentos básicos que compras cada semana en el supermercado de tu colonia. Porque lo que Rusia está vendiendo masivamente a México no son solamente armas y equipo militar, son fertilizantes agrícolas, son granos como trigo y cebada, son productos básicos que antes México compraba exclusivamente a Estados Unidos por obligación económica. Cada tonelada de trigo ruso que entra a puertos mexicanos es una tonelada de trigo estadounidense que se queda sin vender. Pero hay algo más que no te han dicho sobre la advertencia específica de Putin a Trump. Y esto es lo que realmente me preocupa profundamente como economista. La comunicación oficial de Rusia a Estados Unidos no solamente hablaba de protección militar para México, hablaba también de represalias económicas específicas y potencialmente devastadoras para la economía estadounidense. Específicamente, Putin advirtió que si Estados Unidos impone nuevas sanciones económicas a México
o intenta bloquear activamente el comercio mexicano con terceros países, Rusia responderá inmediatamente cortando el suministro de uranio enriquecido a las plantas nucleares estadounidenses. Déjame explicarte detalladamente por qué esto es tan extremadamente grave. Estados Unidos depende de Rusia para aproximadamente el 20% de todo su uranio enriquecido para uso civil. 20% del total. Eso es suficiente uranio para mantener funcionando normalmente 43 plantas nucleares que producen electricidad limpia para más de 50 millones de hogares estadounidenses en todo el país. Si Rusia decide cortar ese suministro de uranio de un día para otro, los precios de la electricidad en Estados Unidos podrían aumentar hasta un 30% o más en cuestión de pocos meses. Y aquí está la conexión directa e innegable con tu economía personal. Si la electricidad sube dramáticamente en Estados Unidos, los costos de producción de todas las fábricas estadounidenses suben proporcionalmente. Si los costos de producción de las fábricas suben, los precios de absolutamente todo lo que Estados Unidos exporta a México suben automáticamente también. Y si esos precios de exportación suben, tú terminas pagando más por productos básicos de todo tipo, desde electrodomésticos hasta medicinas importadas, desde ropa hasta tecnología, desde autopartes hasta alimentos procesados. El orden mundial, tal como lo conocíamos, está cambiando radicalmente, y el cambio está ocurriendo mucho más rápido de lo que cualquier experto anticipó. Lo que voy a revelarte ahora viene directamente de un documento clasificado como confidencial que mis fuentes confiables obtuvieron del Departamento de Estado estadounidense. Este documento interno, fechado hace apenas 3 semanas, reconoce internamente y sin ambigüedades lo que Washington niega rotundamente en público. Estados Unidos ha perdido definitivamente la capacidad de controlar unilateralmente la frontera con México como lo hacía antes. El documento dice textualmente que cualquier operación militar significativa en la zona fronteriza ahora requiere considerar seriamente la respuesta potencial de actores externos hostiles, específicamente mencionando a Rusia y China por nombre. Esto es una admisión directa y sin precedentes de que la era dorada de la hegemonía absoluta estadounidense en América del Norte ha llegado oficialmente a su fin, pero el blindaje ruso tiene otra dimensión adicional que afecta directamente a millones de familias hispanohablantes en ambos lados de la frontera. Me refiero específicamente a las remesas familiares. Cada año calendario, los mexicanos que trabajan en Estados Unidos envían más de 60,000 millones de dólares a sus familias que permanecen en México. 60,000 millones de dólares anuales. Esta cifra astronómica representa la segunda fuente de ingresos más importante para la economía mexicana después de las exportaciones de petróleo. Y la administración de Estados Unidos ha amenazado repetidamente con bloquear o taxar pesadamente esas remesas como forma de presión política contra el gobierno mexicano. Pues bien, el nuevo acuerdo con Rusia incluye un sistema alternativo completo de transferencias financieras internacionales, un sistema que opera completamente fuera del control estadounidense. Si Estados Unidos intenta bloquear las remesas tradicionales, México ahora tiene un canal paralelo totalmente funcional para recibir ese dinero a través del sistema financiero ruso. Washington ha perdido esa carta de presión que usaba constantemente. Trump ha perdido una de sus armas favoritas de negociación. Escúchame porque esto es absolutamente crucial para entender todo lo que viene en los próximos meses. Donald Trump está atrapado en una posición estratégica imposible de resolver favorablemente. Si actúa militarmente contra México como ha amenazado tantas veces, arriesga un conflicto directo con Rusia que podría escalar peligrosamente. Si no actúa con fuerza, pierde toda credibilidad ante su base electoral conservadora que exige mano dura en la frontera sur. Si impone sanciones económicas severas, Rusia responde cortando el uranio y los precios de la electricidad se disparan en todo Estados Unidos. Es un jaque estratégico, un jaque real y completo, y por primera vez en la historia moderna, Estados Unidos no tiene una jugada clara para escapar.
No tiene una salida fácil ni elegante. Las consecuencias de este blindaje histórico van a sentirse en tres niveles diferentes. Primero, a nivel geopolítico global, México se convierte finalmente en un actor verdaderamente independiente que puede negociar libremente con cualquier potencia mundial sin necesidad de pedir permiso previo a Washington. Esto cambia fundamentalmente el equilibrio de poder tradicional en toda América del Norte. Segundo, a nivel económico regional, el comercio entre México y todos los países del bloque BRICS va a explotar exponencialmente en los próximos años. Estamos hablando de acceso directo y preferencial a mercados que incluyen más de 3.500 millones de personas. Tercero, y esto es lo que más te afecta, a nivel de tu economía personal, los precios de productos básicos van a cambiar significativamente. Las rutas comerciales van a cambiar, los productos que encuentras en el supermercado van a cambiar de origen. Y si tienes familia en Estados Unidos o dependes de remesas para tu sustento, el sistema de transferencias va a cambiar de manera fundamental. Los próximos 12 meses van a ser absolutamente decisivos para el futuro de toda la región. Si el acuerdo bilateral Rusia-México se consolida firmemente como parece que inevitablemente lo hará, estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden geopolítico en América del Norte. Un orden completamente diferente donde Estados Unidos ya no puede dictar las reglas de manera unilateral como lo hacía antes. Un orden donde México finalmente tiene opciones reales y alternativas concretas a su disposición. Un orden donde tu futuro económico personal depende tanto de decisiones que se toman en Moscú como de decisiones que se toman en Washington. Hay tres escenarios posibles y realistas para lo que viene en los próximos meses turbulentos, y quiero que entiendas claramente cada uno de ellos con todas sus implicaciones directas para tu vida y tu economía familiar. Escenario número 1. Trump decide aceptar pragmáticamente la nueva realidad geopolítica mundial y busca negociar con México desde una posición de igualdad y respeto mutuo, abandonando la postura de imposición unilateral que caracterizaba las administraciones anteriores. Esto significaría el fin definitivo e irreversible de la histórica doctrina Monroe que ha gobernado las relaciones de Estados Unidos con América Latina durante casi 200 años. Los precios de productos básicos eventualmente se estabilizarían con el tiempo, pero el orgullo nacional estadounidense y su imagen de superpotencia invencible sufrirían un golpe histórico del que tardaría probablemente décadas en recuperarse psicológicamente. Escenario número 2. Trump escala agresivamente las tensiones bilaterales e impone sanciones económicas masivas y punitivas contra México, tratando desesperadamente de forzar una ruptura del nuevo acuerdo estratégico con Rusia a través de la presión económica brutal. Rusia responde inmediatamente y sin vacilación cortando el suministro vital de uranio enriquecido a las plantas nucleares estadounidenses. Los precios de la electricidad y de todos los productos básicos se disparan dramáticamente en ambos lados de la frontera simultáneamente. Entramos en una guerra económica prolongada y dolorosa que absolutamente nadie puede ganar, pero donde todos pueden perder tremendamente. Escenario número 3. Se forma gradualmente una alianza estratégica ampliada entre México, Rusia y China que crea un bloque comercial alternativo completo y plenamente funcional en América del Norte. Estados Unidos queda progresivamente aislado diplomática y comercialmente de su propio vecino más importante y su socio comercial más grande. El dólar estadounidense pierde relevancia y demanda en toda la región americana, y el mapa económico y político del continente entero se redibuja por completo en los próximos 5 a 10 años de maneras que hoy apenas podemos imaginar. Sea cual sea el escenario que se materialice, una cosa es absolutamente segura: el mundo que conocías ya no existe. La frontera que Estados Unidos consideraba suya ahora tiene un nuevo guardián, y ese guardián no responde a Washington. La geopolítica no perdona errores, y el plan de Putin no es una amenaza vacía, es una estrategia calculada que ha tomado años en desarrollarse,
Cada pieza está en su lugar, cada movimiento está coordinado y Estados Unidos llegó tarde al tablero. Lo que esto significa concretamente para tu bolsillo personal es muy específico y muy real. Prepárate mentalmente para ver cambios significativos en los precios de productos básicos en los próximos 6 a 12 meses. Prepárate para ver fluctuaciones importantes y posiblemente volátiles en el tipo de cambio peso-dólar. Prepárate para ver noticias importantes que los medios tradicionales van a minimizar deliberadamente o ignorar completamente, pero que van a impactar directamente en tu capacidad de compra mensual y en tu calidad de vida general. Y aquí está lo verdaderamente importante que necesitas decidir. Tienes dos opciones claras frente a ti. Quiero conocer tu opinión personal e informada, una opinión que no vas a encontrar reflejada en los medios tradicionales controlados por intereses corporativos. ¿Tú qué piensas? Déjame en los comentarios la letra A si crees que el blindaje ruso beneficia a México y fortalece su soberanía frente a Estados Unidos. O la letra B si crees que esta alianza con Rusia pone a México en un riesgo mayor al convertirlo en pieza de un conflicto entre potencias. Y dime algo más. ¿Cuál fue el momento más importante para ti, el que te hizo decir esto es crucial? ¿Fue cuando revelé la cifra de 12,000 millones de dólares del acuerdo? ¿O fue cuando expliqué cómo el corte de uranio puede disparar los precios de electricidad hasta un 30%? Pon el momento exacto en tu comentario junto con tu letra. Si valoraste este análisis, dale like para que esta verdad pueda ser vista por más personas que merecen conocerla. Si te quedaste hasta el final, sabes que este análisis no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Suscríbete a Alerta desde USA y activa la campana para que no te pierdas la verdad que Washington no quiere que sepas. El blindaje de la frontera mexicana es solamente el primer paso de una estrategia geopolítica mucho más amplia y ambiciosa que está transformando el orden mundial. En mi próximo análisis urgente, revelaremos un documento recientemente filtrado que muestra con evidencia irrefutable que China se está uniendo oficialmente a la Alianza Rusia-México y está comenzando a desplegar tecnología militar avanzada en puntos estratégicos del Golfo de México. El cerco que deja a Donald Trump completamente sin salida se está cerrando rápidamente semana tras semana. Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones para ver ese análisis urgente apenas se publique. Esto ha sido Richard Wolff. La verdad que otros ocultan, nosotros la revelamos.